La fe es un ejercicio. Solamente cuando ejercitamos nuestros músculos, estos se fortalecen y se fortifican. Nosotros como cristianos crecemos espiritualmente solo al conectarnos con Jesucristo. Aunque la obra misionera, la evangelización y la testificación nos ayudan a fortalecer nuestra fe, no debemos necesariamente dejar el crecimiento de nuestra fe y el fortalecimiento espiritual solamente para hacer la obra. Cuando estas actividades se realizan con amor genuino a Dios y a los perdidos, traen bendiciones a quienes participan. La lección de esta semana nos dice en el día miércoles que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si esta doctrina es de Dios o si los hombres, y aún Jesucristo, hablan por sí mismos. Escuche lo que dice la lección de esta semana en el día miércoles, en el acápite del centro de este día. Los que hacen la voluntad de Dios, aunque conocen poco de ella, serán bendecidos con una relación cristiana que al estudiar la Biblia con oración conducirá a un crecimiento espiritual. En otras palabras, solamente orando, estudiando la Biblia y ejercitando nuestra fe, nuestros músculos espirituales se fortalecen. El crecimiento espiritual se da por medio de la participación activa en nuestra relación con el Señor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué es lo que quiere decir la lección de este día? ¿Cómo se fortalece nuestra fe? ¿Cuál es la manera que nuestro testimonio nos ayuda para crecer y fortalecer nuestra fe espiritualmente? Es más, ¿cómo mi relación con Dios me ayuda al crecimiento espiritual de acuerdo a la lección del día miércoles? La respuesta es muy sencilla. A través de la oración, a través del estudio de la palabra y a través del ejercicio de nuestra fe, testificando y evangelizando, Dios nos bendice porque Él ha prometido: estaré con vosotros. ¿Cuándo? Cuando estamos haciendo la obra. Así es que el ejercicio es muy importante para el fortalecimiento y el crecimiento espiritual. Veamos qué nos dice la lección del día jueves con relación a la armonía por la participación. Continuemos con la lección de esta semana. La armonía hace la unión y la unión hace la fuerza. Hay un dicho que dice que los que están remando no tienen tiempo de sacudir el bote. Resulta que si la gente participa, los miembros de la iglesia participan haciendo la obra, hacen que otros miembros de la iglesia se sumen a la tarea o a la labor de evangelizar y testificar. El día jueves nos llama a buscar tener armonía entre la comunidad de creyentes, porque la armonía hace la unión y la unión hace la fuerza. Como sabrán, en este día se considera el proceso por el cual fue reelegido aquel hermano de la iglesia primitiva que reemplazó a Judas. Resulta que el caso de Judas es un caso atípico, poco común. Él era parte de los 12, pero al suicidarse después de haber traicionado al Señor, un tiempo después él fue reemplazado por un nuevo apóstol, y este apóstol fue conocido como Matías. Matías fue elegido después de haber sido, de haberse hecho un momento de oración. Se escogió a dos, en este caso fue Barsabá, el justo, conocido como el justo, y Matías. Y entre los dos se escogió a Matías. Matías reemplazó a Judas, que una vez fue parte de los discípulos. La realidad es que cuando estamos haciendo la obra y estamos unidos haciendo la obra del Señor, el enemigo no puede meterse. Pero él siembra cizaña para crear división entre los hermanos, y cuando hay división no hay fortaleza ni fuerza espiritual. Ponte a pensar, ¿con quiénes has estado en desacuerdo alguna vez en la iglesia en la forma que se hace la obra? Es más, cuando tú, a lo mejor por no estar de acuerdo en la manera que se hace la obra, no solamente te separas y no participas, sino que haces ver los problemas o las cosas que se deberían de hacer y que no se están haciendo. Y pones eso como excusa para no hacer la obra. Déjame
déjame decirte que a todos nos ha pasado alguna vez. Todos en algún momento podemos ser engañados por el enemigo para socavar la efectividad de la obra. En el libro de los Hechos, en el capítulo 15, se muestra la experiencia de Pablo y Bernabé. Resulta que Pablo y Bernabé, dijo Pablo a Bernabé, vamos y regresemos donde los hermanos que estuvimos para ver cómo están y hablarles del Señor. Pero a Bernabé le quería llevar a uno que tenía por nombre Juan Marcos. Juan Marcos hacía tiempo había estado haciendo la obra con ellos, pero resulta que él abandonó la obra y se regresó, dice la Biblia. Cuando Pablo le dijo a Bernabé, vamos a donde los hermanos, Bernabé dijo, yo quiero que llevemos a Marcos. Pero Pablo dijo, no es bueno llevar a este muchacho, porque él nos dejó allá, abandonó la obra, llevarlo sería como dar un mal testimonio. Pero Bernabé pensó, no, llevarlo sería buen testimonio, porque llevándolo los hermanos van a saber que siguen la obra del Señor. Resulta que un tiempo después, dice Pablo, ¿sabes qué? Tú te vas a hacer la obra allá y yo me voy con otro a hacer la obra allá. Entonces hubo una división entre ellos. Pero ellos tuvieron como cometido seguir haciendo la obra. Lo maravilloso de la historia de Juan Marcos, Pablo y Bernabé es que un tiempo después Pablo dice, tráeme a Marcos, que me traiga esto y esto y esto. Manda a pedir el capote, manda a pedir los libros, le dice, tráeme a Marcos porque me es útil para el ministerio. Marcos, aquel que una vez causó división entre los hermanos, era útil para el ministerio. Por eso debe de haber armonía en la participación, porque la armonía hace la unión y la unión hace la fuerza. Y solo unidos en el poder del Señor podemos hacer la obra para evangelizar y testificar. Escuche lo que dice la escuela sabática con relación a este tema. Bernabé vio que sería beneficioso tomar a Juan Marcos consigo. Por eso Pablo eligió a Silas para la compañía y Bernabé llevó a Juan Marcos. En otras palabras, con Juan Marcos o sin Juan Marcos, con Bernabé o sin Bernabé, la obra tenía que seguir. Esta no es obra de hombre, es una obra de Dios. Por lo tanto, aunque Dios usa a los hombres, no se debe dejar de hacer la obra por las diferencias de opiniones. Aquí lo que importa es lo que Dios dice con relación a la evangelización y a la testificación. Por lo tanto, debe de haber armonía en la participación. Esta lección ha sido maravillosa y ahora vamos a ver cómo concluye la lección de esta semana. Continuemos con esta lección. Qué tremenda lección hemos tenido esta semana. No cabe duda que la bendición del Señor ha estado con nosotros al estudiar liberar para el ministerio. Entre las cosas que aprendimos hay algunas que son más relevantes que otras. Sin embargo, todas son muy importantes. Por ejemplo, aprendimos que la responsabilidad es de todo. La responsabilidad la debemos de llevar todos porque es una responsabilidad compartida. También el concepto que aprendimos que hay que arriesgarse para tener éxito. Siempre hay riesgo en todas las cosas que hacemos. Lo que sí podemos hacer es minimizar el riesgo hasta casi reducirlo o eliminarlo. Pero el riesgo siempre va a estar allí. No importa que algunas personas al tratar de hacer la obra se equivoquen, porque aún de los errores podemos aprender. Descubrimos que hay un concepto muy importante que hay que igualar a los obreros con la mies. No todas personas pueden dar estudios bíblicos, enseñar o evangelizar a todas las personas. Algunos están más adiestrados que otros y están capacitados hasta para dirigirse a algunos grupos étnicos diferentes los unos de los otros. Como Pablo hizo, al judío se hizo judío, al griego griego, se hizo de todo para ganar a todos. ¿Y qué diremos del concepto del crecimiento espiritual por la participación? Solo participando podemos crecer en la evangelización y la testificación. Y la parte final, el concepto de la armonía por la participación. Así es que
Como dijimos, la armonía hace la unión y la unión hace la fuerza. Dios tiene un plan para ti y un plan para mí en la obra del Señor. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Cuándo lo piensas hacer? Es más, ¿quiénes van a participar en la obra de evangelización o testificación que tú tendrás que hacer? ¿Cuáles son los blancos que vas a tener? ¿Cuáles son los recursos que necesitas para implementar ese plan? Escucha lo que dice la lección en la parte para preguntas para dialogar. Dios tiene expectativas para cada creyente. ¿Qué puede hacer una iglesia para ayudar a los miembros a comprender las expectativas de Dios? Es una gran pregunta. Dice aquí, Dios espera un servicio personal de aquellos a quienes han confiado el conocimiento de la verdad para este tiempo. No todos pueden ir como misioneros a países lejanos, pero todos pueden ser misioneros en el lugar donde viven, entre sus familiares y entre sus vecinos. A cada uno de los que lleguen a participar en su gracia, el Señor indica una obra que ha de hacer en favor de los demás. Individualmente debemos levantarnos y decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Qué hermosa lección la de esta semana. La de la próxima semana, sin duda ninguna, va a ser más interesante. Una respuesta de amor. Los espero la próxima semana para continuar con estas hermosas lecciones y que el Señor nos bendiga ricamente. Hasta la próxima semana. Les habló Marlon García.